Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este seminario del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos comenzando con este nuevo ciclo de seminarios del semestre 2021A. Para ello, le voy a ceder la palabra a la doctora Irmeidalia Rangel Salas, quien es jefa del Departamento de Química, para que dé apertura a la inauguración de estos seminarios. Muchas gracias, doctora Morelia. Bien, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, tanto alumnos, profesores del Departamento de Química, público en general que nos escuchan, a este ciclo de seminarios 2021A del Departamento de Química, en el cual, bueno, se van a presentar un seminario todos los martes, de aquí hasta julio, que termina formalmente el semestre 2021A. Deseando, pues, que espero que todos aprovechemos al máximo estos seminarios, donde se presentarán, pues, temas muy novedosos, tanto de investigación como de aplicación en la industria, de diversas ramas de la química, como ya lo comenté. Y bueno, para no hacerlo tan tardado, ni tan oficial o tan aburrido, pues declaro formalmente inaugurado el ciclo de seminarios del Departamento de Química 2021A. Y obviamente, como repito, esperando que todos aprovechemos al máximo. Son temas muy interesantes y novedosos. En ellos, por ejemplo, el día de hoy tenemos un egresado de la licenciatura en química que está estudiando su posgrado y pues esto nos abre el panorama a los alumnos, sobre todo, de qué podemos hacer una vez que terminemos la licenciatura en química. Van a ver que algunos se dedican a la industria, pero otros pues también siguen el posgrado. Entonces, mis mejores deseos y que lo aprovechen. Gracias. Adelante. Gracias, doctor Idalia. Bueno, al final de esta sesión daremos instrucciones acerca de la logística que se va a llevar a cabo para tomar su asistencia a estos seminarios. Por lo pronto, durante la conferencia, y yo les estaré mandando el enlace. Cedo la palabra al doctor Gilberto, quien nos presentará al invitado del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Igual, bueno, pues bienvenidos a esta serie de seminarios del 2021A. En esta ocasión tengo la fortuna de presentar a uno de los egresados de la licenciatura en química que prácticamente egresó y se fue a hacer su posgrado allá a Francia y el día de hoy viene a darnos un poquito de todo lo mucho que ha desarrollado por allá. El nombre de nuestro expositor es Adrián Venegas y entonces voy a leer rápidamente una reseña sintética de su CV para darle la palabra y que comience directamente a explicarnos de qué se trata el proyecto en el que está trabajando actualmente. Bueno, Adrián es egresado de la licenciatura en química en el 2018, como ven es súper reciente. Tiene casi un año de experiencia laboral en Laboratorio Schoen, aquí en México, en Guadalajara propiamente, y después decidió irse a hacer la maestría en química analítica con especialidad en análisis industrial en la Université Claude Bernard de Lyon. Como experiencia laboral, actualmente se encuentra desarrollando un proyecto en Elkem Silicons en Lyon también, y actualmente pues divide su tiempo entre completar la maestría y como las prácticas profesionales de este programa. Sin más, pues les pido una recepción para nuestro ponente del día de hoy y cedo la palabra para contigo, Adrián. Bienvenido. Ok, bueno, pues muchas gracias por su introducción y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, Adrián, nada más que se ve como chiquita, bueno, no súper chiquita, pero... No completo, ¿verdad? No completa. Ok, bueno, creo que no puedo cambiar eso ahorita, pero bueno, pero sí es legible. Sí, Zoom ya no le puedes dar, ¿verdad? Me imagino. No.
Vale, da. Ok. Bueno, hoy les voy a platicar sobre el uso de la espectroscopía de infrarrojo cercano para medir el contenido de azúcares en frutas. Y bueno, el infrarrojo cercano es la región del espectro electromagnético que abarca del 780 a 2500 nanómetros. Y solo como referencia, pues el visible abarca más o menos del 400 a 700 nanómetros. Y bueno, ¿cómo es que se obtiene un espectro en general? En particular, en infrarrojo cercano, uno lo que hace es irradiar una muestra y la radiación que es transmitida o reflejada es la que nuestro instrumento es lo que mide, ¿no? Y esta tecnología, bueno, esta técnica fue utilizada por primera vez en 1964 para medir la humedad en granos, pero a partir de ahí empezó a haber uso para medir más propiedades en productos, ¿no? Desde contenido de grasas, proteínas y humedad y en matrices diferentes a frutas o granos. Y bueno, actualmente la espectroscopía de infrarrojo cercano tiene una aplicación mucho más amplia que antes y ahora se puede utilizar en la post cosecha, ¿no? Que es cuando los frutos ya son cortados y, bueno, ahora se tienen que analizar. Y lo que vuelve atractivo el uso de esta técnica es que te permite realizar análisis de forma muy rápida, exacta, y esto te permite hacer análisis en línea, ¿no? No tienes que muestrear y llevar al laboratorio y esperar a que el laboratorio te devuelva un resultado. Tú incluso con un instrumento que puedes sostener con la mano, le apuntas a la fruta y en ese instante obtienes el espectro de infrarrojo cercano de tu fruta y al instante obtienes el resultado, ¿no? Incluso hay algunas aplicaciones que han utilizado para intentar medir el grado de maduración de las frutas, entonces ni siquiera cortan la fruta, ¿sí? Tal cual está colgando de la planta, le miden el espectro y pues saben si está lista o no para ser cortada, ¿no? Para ser cosechada. Y bueno, este es un pequeño esquema de cómo se mide el espectro de las frutas, ¿no? Hay tres formas diferentes en las que se puede medir y dependiendo de cómo se mida, es la información que uno obtiene, ¿no? En el esquema, la primera imagen, lo que se hace es que la fuente de radiación irradia la muestra, que en este caso es una fruta, y lo que se refleja es detectado por el detector, vaya. Y en el segundo, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, no estamos viendo la transición de las diapositivas. ¿Se quedó desde la primera? Sí. Ok, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla completa, a ver si así mejora. Gracias. ¿Ya se ve la pantalla completa? Ya está cargando, ya la vemos. Ok. Bueno, las otras imágenes no tenían, las otras diapositivas pues solo tienen un poquito de texto, pero esta es sí se ve ahora, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. No, gracias a usted. Y bueno, en el segundo diagrama lo que tenemos es que la fuente de radiación hace llegar la radiación a la manzana y lo que se mide es lo que logra atravesar el fruto, ¿no? Y en el último caso, en un ángulo de 0 grados, se encuentra en el detector y la manzana, ¿no? Bueno, son diferentes arreglos geométricos en los que se puede realizar la medición, pero, por ejemplo, en el caso en que estamos midiendo un objeto grande, el segundo arreglo realmente no es muy útil porque la radiación no penetra tanto como para ser detectada ya una vez que pasa por la manzana, ¿no? Y bueno, ¿cómo realizaríamos estas mediciones en campo? Pues llegamos con nuestro
con nuestro instrumento de infrarrojo cercano y llegamos con nuestra fruta y la medimos, ¿no? Y en este caso en particular eran 1066 muestras, entonces pues repites las mediciones, haces 1066 mediciones a diferentes individuos, muestras, y lo que obtienes al final es una matriz grandota, donde, bueno, ya que organizas los datos, donde cada fila de esta matriz, que son 1066 filas, sería el espectro de cada fruta, y cada columna es la absorbancia a cierta longitud de onda. Entonces, digamos que aquí podremos tener la absorbancia, digamos, a 300 nanómetros, a 301, a 302, a 303, etcétera, hasta que tenemos toda la longitud de la matriz, ¿no? Y si acomodamos nuestros datos de otra forma, tendríamos un vector Y con el resultado del contenido de azúcares de la fruta, ¿no? El contenido de azúcares se mide en grados Brix. Entonces, perdón, ya se me... Hablar mucho inglés no sé bien. Nuestra X tiene absorbancias y nuestra Y tiene grados Brix, ¿no? Pero para obtener estos grados Brix y para hacer un modelo en general, tienes primero que medir el espectro y después llevar a analizar la fruta, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que saber el valor verdadero, o tal vez no sea el valor verdadero porque es un concepto abstracto, pero al final tienes que tener una referencia de un método estándar que te diga cuál es el contenido de lo que quieres medir en esta fruta, ¿no? Para así poder hacer una relación entre este valor que mediste por un método estándar con los espectros de infrarrojo de las frutas. Entonces, después de medir nuestras 1066 frutas en 256 longitudes de onda, terminamos con casi 280,000 mediciones, ¿no? Entonces, pues tenemos muchísima información para empezar a trabajar, ¿no? Pero el problema es que tener muchísima información no siempre es bueno, ¿no? Uno pensaría que entre más datos tenemos, es mejor, pero entre más información tenemos y más accesibilidad tenemos a realizar mediciones, no siempre es fácil tomar decisiones a partir de 280,000 datos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a desarrollar métodos para poder extraer información de esos 280,000 números. No es como una regresión lineal simple que hacemos en el laboratorio, en que pues es muy fácil ver absorbancia, concentración, y haces una línea recta y ya quedó, ¿no? En este caso se vuelve más complejo. Y bueno, el primer paso para poder empezar a extraer información siempre es visualizar la información que tienes, cómo se ve, para saber qué tienes que hacer. Y bueno, aquí tengo el espectro desde el UV hasta una sección del infrarrojo cercano, ¿no? Entonces, conozco más o menos qué espectro estoy obteniendo, cómo se ve. Y, por ejemplo, esto me ayuda para darme una idea qué sección del espectro es de utilidad para mí, porque no todo el espectro lo voy a utilizar para hacer el modelo. Entonces, aquí es donde empezamos a todo este montón de datos, a empezar a seleccionarlo, ¿no? Para poder trabajar con él. Entonces, idealmente trabajaríamos con algo en el que haya mucha variación. Pues si hay mucha variación en este espectro es nuestra X. Si hay mucha variación en X y esta variación se relaciona con la variación en Y, o sea, un cambio en X produce un cambio en Y, entonces pues se puede hacer un modelo. Pero el problema es que los espectros no solo contienen la información química, también tienen información física y ruido del instrumento, ¿no? Entonces, idealmente queremos que nuestro modelo no contenga nada de esta información física. La información física puede contener
puede darnos información acerca de la superficie de la fruta, si es rugosa, si es lisa, y el ruido instrumental pues realmente no aporta absolutamente nada, ¿no? Pero a nosotros no nos importa ni la superficie de la fruta ni el ruido instrumental, ¿no? Solo queremos la concentración de azúcares, que es la información química. Entonces tenemos que empezar a aplicar métodos para empezar a sacarle la información a nuestro conjunto de datos. Y bueno, ¿cómo se hace esto? El primer paso de cualquier, bueno, después de visualizar, más bien el segundo paso dentro de cualquier diseño de un modelo es preprocesar los datos. ¿Y qué es preprocesar? Es buscar si hay datos atípicos, o sea, datos que no siguen la tendencia general, y pues eso realmente no te sirven para hacer un modelo, o te pueden ayudar en el sentido de que, bueno, realmente no te pueden ayudar, te pueden hacer creer que tu modelo es mejor de lo que en verdad es, o te pueden hacer creer que tu modelo es peor de lo que en verdad es, ¿no? Y en este caso en particular, como las mediciones se hacen en campo, hay variaciones de temperatura, etcétera. Entonces, tenemos que hacernos cargo tenemos que usar filtros de procesamiento o algoritmos o técnicas matemáticas para eliminar estos efectos de la temperatura, de la línea base o de la dispersión, ¿no? Porque la luz cuando interactúa con la fruta no solo es transmitida y es absorbida y transmitida, ¿no? También hay algo de dispersión y eso también te afecta a las mediciones y no te proporciona ninguna información química. Y bueno, queremos deshacernos de estos efectos. Entonces, uno de los primeros filtros y de los más básicos que se pueden usar es el suavizado de la señal, ¿no? Como podemos observar, por ejemplo, en la región cercana al UV, realmente lo que se está midiendo solo es el ruido. Entonces, si tú quieres hacer un modelo que solo tiene ruido, pues no vas a obtener nada, ¿no? Entonces, queremos obtener las tendencias generales del modelo y lo que se hace es utilizar un algoritmo que se llama Savitsky-Golay, que sirve para suavizar la señal de los espectros. Y ya solo nos quedamos con las tendencias generales, con el comportamiento general y no con el ruido del instrumento. Pero quitarle el ruido no es lo único que tenemos que hacer. También, como pueden observar, hay un efecto de línea base. No todos los espectros inician donde mismo, ¿no? De hecho, incluso este verde por acá empieza mucho más arriba que el resto de los demás. Entonces, si nosotros vamos a comparar la absorción, que al final es lo que está graficado en este eje Y, que es, bueno, la altura, pero todos los espectros tienen una base diferente, empiezan de digamos un cero diferente, entonces no puedes comparar unos con otros. Aunque podamos observar tendencias en los espectros, si todos tienen una base diferente, entonces si tú intentas predecir algo con esto, pues solo vas a obtener basura, no vas a ver nada. Entonces, uno de los filtros más comunes también para deshacernos del efecto de la línea base es derivar el espectro ya suavizado, ¿no? Entonces, podemos utilizar la primera derivada o la segunda, y rara vez se utilizan derivadas de orden superior, ¿no? En este caso en particular, haciendo prueba y error, llegué a la conclusión de que la segunda derivada del espectro era la que más adelante me daba mejores resultados, ¿no? Entonces, después de aplicar el filtro de suavizamiento de la segunda derivada, nos quedamos con el espectro que ya solo tiene, que ya no tiene ni ruido ni efecto de la línea base, ¿no? Entonces ya estamos más cerca a tener solo información química. Y bueno, tenemos desde un espectro que va desde casi donde termina el UV a donde empieza el infrarrojo cercano, ¿no? No todo el espectro nos va a ser de utilidad. Entonces tenemos que ahora seleccionar qué regiones del espectro nos van a dar los mejores modelos. Entonces, para hacer esto puedes realizar dos criterios, un criterio estadístico o un criterio químico, ¿no? Un criterio estadístico es buscar qué partes del espectro son los que
mejoran un modelo que calcules. Entonces, para esto hay varios algoritmos de hacerlo. Uno de estos es una regresión de mínimos cuadrados parciales por intervalos, que lo que hace es dividir todo el espectro en muchos segmentos y empezar a combinarlos. Y calculas la R cuadrada de los modelos, ¿no? Entonces, lo que hace es, al combinar varias secciones del espectro, busca cuáles son las regiones que al añadirlas mejoran la predicción del modelo, ¿no? Y así es como se decide qué secciones dejar dentro y qué secciones dejar fuera. Y bueno, también hay cosas más complejas como algoritmos genéticos, que básicamente es un algoritmo que te permite, por medio de varias generaciones, es realizar muchos modelos al azar, digamos que cruzarlos entre ellos, y los hijos de estos modelos que tienen características similares a las de los modelos padres, que en este caso las características es las longitudes de onda. Lo que hace es cada generación que cruza a los padres, busca cuáles son los mejores modelos, los pasa a la siguiente generación y deja que estos, digamos, que se crucen entre ellos para tener mejores hijos, ¿no? Y después de muchas generaciones, 800 generaciones, llegas idealmente al mejor modelo que se pueda obtener sin tener que probar todas las combinaciones posibles, que esa es la ventaja. Y un criterio mucho más fácil para nosotros que somos químicos, pues es saber qué significa lo que estamos viendo en este espectro, qué información nos da, ¿no? Y pues bueno, para eso podemos consultar la bibliografía. Y por ejemplo, aquí en la regresión de mínimos cuadrados por intervalos, lo que pueden observar es una gráfica del error del modelo. El error, ¿cómo se calcula? Es el valor de Y real, el que se midió con el método estándar, llevando la fruta al laboratorio y midiéndola, contra lo que tu modelo predice que va, contra el valor que obtienes con tu modelo que se predice. Y esa diferencia entre el valor real y el que tú predices es el error. Entonces, el error es algo que tú quieres minimizar. Y este algoritmo, como ya les comenté, divide todo el espectro en varias secciones y al final te indica qué secciones del espectro son las que minimizaron más el error, ¿no? Y minimizan el error y además que son estadísticamente significativos. Entonces, en este caso, las secciones que están en verde son las que el algoritmo encuentra, que son las que minimizan el error y tienen significancia estadística. O sea, hay una diferencia entre ponerlos en el modelo o no incluirlos. Entonces, podemos ver que es más o menos de los 800 nanómetros a los 950. Es más o menos la región que mejor modelos produce. Pero si nos vamos a la literatura, que es algo pues más sencillo, podemos ver que, por ejemplo, en esta sección de los 500 a los poco menos de los 700 nanómetros, hay muchísima variación, pero esta región justo está en el espectro visible y corresponde al color de la fruta, y lo que se está observando aquí es la clorofila realmente. Entonces, para esta sección no nos está dando nada de información acerca del contenido de azúcares. Y la sección de los 750 nanómetros hasta los 950 es donde se encuentran donde uno puede ver el efecto de las proteínas y de los azúcares en las frutas. Entonces, si se dan cuenta, el aspecto químico, en este caso, coincide con el criterio estadístico. Entonces, pues vamos por buen camino. Y bueno, y finalmente la región superior a los 950 nanómetros es donde el agua está absorbiendo. Entonces, ahí no nos interesa. Entonces, ya tenemos nuestra señal de los espectros sin ruido, sin línea base, y además ya seleccionamos qué región nos sirve. Entonces, es como una cadena de pasos de qué tienes que hacer con tus datos para llegar a un modelo. Entonces, ahora sí vamos a hacer un modelo. Entonces,
hay muchas formas de hacer modelos en estadística y el más sencillo es la regresión lineal o mínimos cuadrados, es como también lo pueden encontrar. Y es el método pues más utilizado en química, ¿no? Entonces, uno solo relaciona una variable X con una variable Y. Y bueno, la ventaja es que es un procedimiento extremadamente simple que hasta una calculadora lo puede hacer, ¿no? Una calculadora lo puede hacer y es algo que realmente está documentado en absolutamente todos lados. Pero el problema es que una sola variable X, muchas veces en problemas complejos no es suficiente para explicar todo el comportamiento de una variable Y. Entonces, ahora es momento de empezar a poner más variables X. Y bueno, aquí es cuando uno puede hacer la regresión lineal múltiple. Es el mismo principio de la regresión lineal sencilla, solo que ahora vamos a tener varias variables X. En este caso, una variable X es la absorbancia a una longitud de onda, ¿no? Entonces, digamos que X1, la variable independiente 1, es la absorbancia a 750 nanómetros. X2 es la absorbancia a 752 nanómetros y X3 a 764 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a relacionar varias variables X con nuestra variable Y. Y pues la ventaja es que al utilizar más variables, pues puedes explicar mejor cómo se va a comportar Y, que en este caso es el contenido de azúcar. El problema es que elegir las longitudes de onda que van a dar el mejor resultado muchas veces no es sencillo, y lo que pasa es, sobre todo en espectroscopía, es que hay una alta colinearidad. Colinearidad significa que dos variables se comportan igual. Entonces, cuando uno introduce dos variables que se comportan exactamente igual, porque generalmente la absorbancia, como las longitudes de onda se miden muy juntas una de la otra, entonces realmente la absorbancia a 750 y a 751 nanómetros se van a comportar prácticamente igual. Y el problema es que cuando uno tiene este comportamiento que es prácticamente igual entre varias variables, el algoritmo para calcular la regresión lineal múltiple falla e incluso a veces ni siquiera tiene solución. Y el otro problema es la alta dimensionalidad. Las dimensiones en este caso son las longitudes de onda. Entonces, si vamos a un modelo a incluirle 100 variables, entonces tenemos un modelo con 100 dimensiones, ¿no? Pero ¿qué tan interpretable es un modelo que tiene 100 dimensiones? Incluso ni siquiera lo podemos visualizar. ¿Cómo graficas una gráfica que tiene 100 ejes? Ni siquiera lo puedes visualizar, ¿no? Entonces, bueno, estas son las desventajas de la regresión lineal múltiple. Y lo que se hace en el área de quimiometría para solucionar estos problemas es el método de mínimos cuadrados parciales. Y lo que hace es que no trabaja con las longitudes de onda tal cual como están. Lo que hace es producir unas nuevas variables a partir de las variables originales, bueno, son las longitudes de onda, y al realizar esto se elimina la colinearidad, o sea, que el modelo siempre va a tener solución y el algoritmo no va a colapsar, y disminuye la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque estas nuevas variables que vamos a crear, usualmente necesitas muchas menos variables para predecir el comportamiento de Y. Entonces, en lugar de terminar con un modelo con 100 variables, terminas con un modelo que tiene 8 o 10, ¿no? Y pues las desventajas es que realizar este tipo de regresión es mucho más complicado que una regresión lineal sencilla o incluso una múltiple. Y como nuestras variables, nuestras nuevas variables X con las que vamos a trabajar se crearon a partir de las originales, no siempre es tan sencillo encontrar la relación entre las nuevas variables y las antiguas. Entonces, el modelo se vuelve más complicado de interpretar. Y bueno,
cómo es un poquito, muy superficialmente, cómo funciona este algoritmo. Como ya les expliqué, lo que hace el algoritmo es generar un conjunto de variables nuevas a las que en la bibliografía les llaman variables latentes. Y estas variables latentes son una combinación lineal, y una combinación lineal no es más que una suma. Entonces, son sumas de las variables originales. Entonces, la variable latente 1 es la suma de la variable de la longitud de onda 1 multiplicada por un coeficiente más la longitud de onda 2 multiplicada por otro coeficiente, y así, todas las longitudes de onda que le metamos al modelo. Y bueno, así como tenemos una variable latente, en realidad tenemos la variable latente 2, la variable latente 3, y tenemos tantas variables latentes como variables originales tiene el modelo. Entonces, si a tu modelo original le metiste 100 longitudes de onda, vas a tener 100 variables latentes. La diferencia es que las variables latentes, en 8 variables latentes, puedes expresar la misma información que con, digamos, 100 de las originales, ¿no? Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque cuando uno genera las variables latentes, que es como uno tiene estos coeficientes, se generan de tal forma que se intenta explicar la mayor variación de X y Y. Y bueno, y finalmente, ya que obtenemos nuestro nuevo conjunto de variables, a partir de estas variables nuevas es como vamos a realizar, sobre las que vamos a realizar el modelo. Entonces, hacemos un ajuste entre las variables latentes que se generaron contra la Y que ya teníamos. Y bueno, como resultados, pues para empezar, antes de interpretar el modelo, antes de siquiera ver el error y cualquier cosa, tenemos que otra vez visualizar. Yo creo que visualizar es, a veces no le ponemos mucha atención, pero es de las cosas más importantes que hay. Entonces, esta gráfica es una gráfica de la variable latente 1 y la variable latente 2. Entonces, lo que puedo observar es que en este gradiente de colores, el color es mi variable Y. Mi variable Y es los grados Brix, que es el contenido de azúcares. Lo que puedo observar es que al verse un gradiente, quiere decir que con dos variables puedo discriminar entre individuos, entre muestras que tienen bajos contenidos de azúcares, y con las que tienen altos contenidos, ¿no? E incluso las puedo, digamos que hasta separar. O sea, en este plano puedo ubicar en diferentes áreas las que tienen contenido bajo, contenido medio, contenido alto, ¿no? Entonces, esto es bueno para mí porque quiere decir que mi modelo me permite discriminar entre muestras que tienen, entre muestras de acorde a la variable Y. ¿Cómo se vería esta gráfica si mi modelo no sirviera? Realmente vería todos los puntos mezclados, vería los colores por todos lados, ¿no? ¿Y qué significaría esto? Que mi modelo no puede separar, o digamos, la palabra correcta no es clasificar, pero no puedes distinguir entre mis individuos de acorde a su contenido de azúcar. Entonces, aquí al graficar, puedo ver que sí, aquí están los que tienen alrededor de 9 grados Brix, en esta área tienen alrededor de 12 y pues para arriba tienen hasta 18, ¿no? Entonces, les comenté que nuestro modelo trabaja con las variables latentes y que hay tantas variables latentes como variables originales existen. Entonces, la calidad de nuestro modelo depende de cuántas variables latentes metamos en este modelo. Entonces, idealmente, entre más variables incluyes en el modelo, pues más variación o mejor describes el comportamiento de Y. Entonces, uno normalmente pensaría, ok, si entre
más variables añado, describo mejor la variable y, pues entonces solo meto tantas variables como pueda y ya, ¿no? Obtengo un buen modelo. Y bueno, aquí esta gráfica lo que muestra es el error cuadrado medio, bueno, el error del modelo graficado contra el número de variables latentes que tiene el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo ver que realmente en cero no importa porque solo es intercepto, pero a partir de una variable latente tengo un error de 1.6 grados Briggs. Dos variables latentes tienen un error de un grado Briggs, y conforme incluyo más variables, pues el error sigue bajando, ¿no? Y el error, ¿cómo se calcula? Aquí está la ecuación que les comenté hace un momento, que es el valor que mi modelo predice que la fruta va a tener contra el valor que yo medí en el laboratorio con un método estándar, ¿no? Y bueno, se eleva al cuadrado y se toma el promedio y se vuelve a devolver a unidades originales con la raíz cuadrada. Entonces, bueno, uno entre más variables es mejor, lo cual es falso. ¿Por qué? El modelo no solo tiene la información química, también hay variabilidad normal entre los individuos, entre las frutas, y esa variabilidad no siempre se puede explicar en términos químicos. Entonces, dependiendo de cuántas variables añadamos, podemos caer en tres escenarios, ¿no? Uno, donde el modelo no está suficientemente ajustado o entrenado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nuestra variable y sigue un comportamiento, pero nuestro modelo no tiene suficientes variables y realmente no puede ver ese comportamiento. O sea, en este caso en particular, en esta imagen, podemos ver que los individuos tienen un comportamiento cuadrático, pero yo tengo un modelo lineal de grado 1, ¿no? Entonces, pues no puedo describir cómo se comporta esta parábola con un modelo de grado 1. Entonces, pues, ¿qué hago? Añadir más variables, ¿no? Pero si yo, bueno, añado más variables y ahora sí, efectivamente, puedo ver esta tendencia cuadrática. Pero si yo sigo añadiendo variables, efectivamente el error va a seguir bajando, porque el error es la distancia entre este punto y la línea, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que las distancias, pues, son las más altas. Cuando yo añado más variables, el error, que es la distancia, baja. Pero si yo incluso sigo añadiendo muchas más variables, pues el error se hace nulo. Pero ¿qué pasa? No solo estoy modelando el comportamiento general de la variable y, estoy ahora modelando en este caso el ruido, y pues realmente no me interesa modelar el ruido. Y la otra cosa que puede pasar es que tenemos un dilema entre el error cuadrado medio, el error de nuestro modelo, y el poder predictivo. ¿Por qué? Porque si tenemos un modelo que está sobreentrenado, que es tener muchas variables, podemos hacer un modelo que es excelente para predecir los datos que tenemos con los que hicimos el modelo, pero es malísimo para predecir nuevos datos, ¿no? Entonces, un modelo que solo sirve un modelo que no sirve para predecir nuevos datos, pues no sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos dos situaciones que compiten entre ellas: bajar el error del modelo, pero sin sacrificar el poder predictivo, la capacidad de predecir nuevos datos. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo comparamos el error del modelo contra el poder predictivo? Entonces, ya que hicimos nuestro modelo, ahora lo que se tiene que hacer es validar el modelo. Y una de las formas de validar nuestro modelo es dividir el conjunto de datos original en varias secciones, ¿no? En este caso, los datos se van a dividir en 5 partes, ¿no? Entonces, el cuadro azul representa una de las partes que se selecciona, y esa se va a utilizar como validación. Validación significa que en este
en este conjunto de datos no vamos a hacer el modelo con este conjunto de datos. Vamos a hacer el modelo con todos los demás datos excepto este, y lo que vamos a hacer es intentar predecir el que no incluimos. Perdón. Ya que hicimos la predicción, vamos a guardar el error de nuestro modelo, y ahora lo que se hace es utilizar otro segmento de nuestros datos, y ahora vamos a hacer el modelo con los cuadritos grises, que son las otras muestras, y ahora vamos a intentar predecir la sección de los individuos que seleccionamos. Y entonces vamos a repetir esto hasta que todas las secciones en las que dividimos nuestros datos ya las predecimos. Y lo que vamos a hacer es calcular el promedio del error, ¿no? Entonces, esto nos permite saber qué tan bueno es nuestro modelo para predecir datos que no fueron incluidos para hacer el modelo, ¿no? ¿Y por qué se hace esto varias veces? 5 veces o más veces. Porque a veces, por probabilidad, podemos elegir una de estas secciones de datos que nuestro modelo es particularmente bueno en predecir ese segmento. Y eso nos puede hacernos sentir más confiados, tener más confianza sobre nuestro modelo de lo que en verdad es. Entonces, si nosotros predecimos varios segmentos, es una forma, podemos decir, de asegurarnos de que nuestro modelo puede predecir diferentes muestras, y que no solo fue suerte que nos tocó predecir una parte muy buena. Una parte en la que nuestro modelo es bueno para esa sección. Y bueno, ya que uno realiza la validación del método, la validación cruzada, y calcula el error, si este error está dentro de cierto límite que puede ser que te lo indiquen, o que tú con tu experiencia estás satisfecho, pues ya lo puedes aceptar, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, lo que yo obtuve fue un modelo que utilizaba 12 variables latentes, y el error cuadrado de la predicción fue de 0.4 grados Brix, que es más o menos un error del 2.9%. Entonces, 2.9% realmente, para el propósito en el que esto lo hice, estaba suficiente. Tal vez con más análisis se puede bajar ese error. Y hay un parámetro que se me olvidaron ahorita las siglas de lo que significa RPD, que básicamente es dividir el error del modelo entre la desviación estándar variable Y. Entonces, lo que nos permite este parámetro es saber qué tan grande es el error comparado con la desviación estándar de Y. O sea, ¿eso qué significa? El error, digamos que nuestra variable Y cambia, el valor mínimo que puedo encontrar, digamos, es 0, y el valor máximo que puedo encontrar es 100. Y mi error que yo obtengo es digamos, de 75 en unidades arbitrarias. O sea, yo predigo un valor, y el valor real puede estar 75 unidades para arriba o 75 unidades para abajo. Entonces, si se dan cuenta, el error de este modelo imaginario es casi del tamaño de lo que cambia la variable naturalmente. Entonces, utilizar el modelo y adivinar a ciegas es prácticamente lo mismo. Entonces, nosotros queremos que el error, nosotros queremos que la desviación estándar la variabilidad natural que podemos observar en Y sea mucho más grande que el error del modelo. Y de hecho, aquí me equivoqué, y la desviación estándar es la que se divide por el error cuadrado medio. Y bueno, hay como una escala que está en la literatura de qué significa 4.3. ¿Es bueno o malo? No sé, ¿no?
Entonces, entre 1.5 y 2 significa que nuestro modelo solo puede diferenciar entre valores altos y bajos. Entonces, realmente no sirve para hacer una predicción. Tu modelo solo te dice si, en este caso, en los grados Brix, que la escala iba, en los individuos iba desde 9 a 18, pues sí, o sea, te puede decir, esta fruta tiene un bajo contenido de azúcares. No sé cuánto, pero tiene un contenido bajo. Pero no te puede decir cuánto. Un valor de 2 a 2.5 te permite hacer una predicción burda. Y una predicción burda, pues es como decir, si es una escala de 9 a 10, tu fruta puede tener en grados Brix de azúcar, digamos, 11 más menos 4, ¿no? Porque este más menos 4, si la escala va del 9 a 18, es una escala que tiene 9 unidades. Entonces, una variabilidad de 4 es bastante grande, ¿no? Entonces, no te permite hacer una predicción buena. Un valor de 3 ya se considera bueno y un valor de 4 se considera excelente, ¿no? Pero incluso puedes tener mucho mayor que 4. En teoría, entre más grande es este número, pues mejor precisión tiene el modelo. Hay un mayor concordancia entre lo que tu modelo predice y lo que tú mides en el laboratorio. Entonces, bueno, como conclusión, pudimos ver que el método de regresión de cuadrados parciales nos permitió desarrollar un modelo que permitía medir el contenido de sólidos solubles, que en este caso en frutas se considera como azúcar. Y también pudimos ver que el filtro de Savitzky-Golay, bueno, este no lo mencioné, para suavizar la línea se hacen unos polinomios y tú eliges cuántos puntos va a tener este polinomio. Entonces yo encontré que 21 puntos para este caso, y el polinomio de segundo orden y la derivada de segunda orden era el mejor método de preprocesamiento para suavizar y deshacerme del efecto de la línea base, ¿no? Porque fueron los filtros que mejores modelos dieron. Y el mejor modelo que obtuve se realizó con el método de preprocesamiento que les mencioné y con la ventana espectral de 750 a 1000 nanómetros y 12 variables latentes, y obtuve un error de 2.9% de mi predicción. Y bueno, obviamente el trabajo en general lo puedes perfeccionar hasta, dependiendo, el límite es el tiempo que tengas realmente. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos para realizar las regresiones, no solo es mínimos cuadrados parciales, también hay redes neuronales artificiales y hay muchos métodos para realizarlo. Hay métodos que no asumen un comportamiento lineal, dan cabida a comportamientos de cuadrático, de tercer orden, etc. Y algunos pueden ser mejores que PLS. Entonces, se pueden experimentar con diferentes algoritmos. También, en este caso, no lo hice por falta de tiempo, pero algo que siempre se tiene que hacer es realizar el análisis de datos atípicos, o sea, ver qué datos no siguen la tendencia, son diferentes a todos los demás y que incluirlos en tu modelo te perjudica, ¿no? Entonces, tienes que hacer pruebas estadísticas para saber qué datos tienes que excluir para tu modelo. A veces nosotros, sobre todo yo en la licenciatura al menos, cuando hacía mi curva de calibración, veía un punto se salía y yo lo eliminaba así, ¿no? Porque obtenía un mejor resultado y al maestro le gustaba que tuviera una R cuadrada más grande. Pero en estos casos no puedes darte el lujo de quitar los datos que a ti no te gustan, ¿no? Porque el resultado va a depender de qué datos incluyes o de qué datos excluyes. Entonces tienes que tener un poquito más de rigor para tomar la decisión qué datos vas a incluir o excluir. Y finalmente, un paso extra que no incluí en esta presentación, porque pues, la presentación se alargaría mucho más, es que
en estos casos en que tenemos instrumentos que uno puede sostener con la mano, es que muchas veces en campo no hay una persona haciendo las 1066 mediciones o las 2000 mediciones. Hay varias personas con varios instrumentos. Pero ¿qué pasa? A veces estos instrumentos entre marcas e incluso a veces entre el mismo modelo y mismo todo, hay variación entre las lecturas. Entonces, lo que se tiene que hacer es un procedimiento que se llama transferencia de calibración. ¿Y qué es lo que hace? Es, para empezar, se tiene que medir con diferentes instrumentos las mismas frutas, para así poder decir, ok, el instrumento con el que desarrollé el modelo, en esta fruta en particular muestra este espectro, y el instrumento 2 muestra este otro espectro que está un poquito cambiado. Entonces, tengo que ajustar este espectro del instrumento 2 para que se parezca al espectro del instrumento 1. Entonces, este procedimiento también es como otro análisis estadístico y otro preprocesamiento de datos. Es todo el proceso que vieron realizado particularmente a esto, ¿no? Entonces también es algo que se puede y se tiene que hacer si tienes diferentes instrumentos que están haciendo las mediciones. Y bueno, esta es la conclusión de este proyecto que realicé. Y ahora, a petición del doctor Gilberto, me pidió que hiciera un poco de promoción para mi programa de posgrado. Y bueno, el programa de posgrado en el que estoy participando se llama Excelencia en Química Analítica, y es un programa que pertenece a las maestrías Erasmus Mundus, ¿no? Y estas maestrías están asociadas a la Unión Europea y cuentan con financiamiento por parte de la Unión Europea. En este caso en particular, bueno, los posgrados de Erasmus Mundus en general se realizan en varias universidades. En el caso particular de mi posgrado, el primer año lo llevé a cabo en la Universidad de Tartu, en Estonia, donde el fuerte de esta universidad es como te enseñan un conocimiento vasto de técnicas analíticas, de análisis atómico, incertidumbre de la medición y meteorología. Y bueno, los maestros muy, muy buenos. Y cuando uno finaliza el primer año, tiene la oportunidad de elegir dónde vas a estudiar el segundo año del posgrado. Y en este caso hay 3 opciones. En la Academia de Åbo en Finlandia, y el fuerte de esta universidad es electroquímica y sensores. La segunda opción es en Suecia, en la Universidad de Uppsala. Y si a ustedes les gusta la cromatografía y quisieran especializarse en cromatografía, pues esta universidad es su fuerte, y sobre todo en la cromatografía acoplada a espectrometría de masas. Y finalmente la opción en la que yo decidí estudiar es en la Universidad Claude Bernard Lyon en Francia, y el área de especialidad de mi universidad es el análisis industrial y la quimiometría. ¿Por qué la quimiometría? Es porque en la industria, sobre todo en las plantas, lo que la gente requiere, lo que la industria requiere, es que no haya una persona yendo al reactor a tomar una muestra y llevándola al laboratorio, ¿no? Quieren que haya un analizador dentro del proceso, en un reactor o en una tubería, que esté tomando mediciones todo el tiempo para poder controlar el proceso. Y esto tiene las ventajas de que si estás realizando mediciones todo el tiempo, pues puedes controlar una reacción o lo que sea el proceso, mejor que si tienes que estar muestrando y llevando al laboratorio. Y, por ejemplo, en muchas empresas, sobre todo en las que involucran en el área petroquímica, los reactores están situados en zonas que se llaman zonas ATEX, que es de atmósfera explosiva. Entonces, el hecho de que haya personas, técnicos entrando a muestrear, supone un riesgo para la salud de ellos, y bueno, y un riesgo en general, ¿no? Porque puede explotar ese lugar. Entonces, si en lugar de tener gente yendo a muestrear, tienes un instrumento
que te da información en tiempo real, pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero volvemos un poquito a lo que mencioné antes. El problema de tener muchos datos es que tienes muchos datos, tienes que manejar 200,000, 300,000 o 1,000,000 de datos, y entonces aquí es donde entra la parte de quimiometría, ¿no? Cómo tomar decisiones a partir de todo este volumen de datos que estás adquiriendo en tiempo real. Y bueno, porque a mí me gustaba el área de programación, yo elegí esta universidad para mi segundo año, y ahí les dejo el link para que puedan ustedes, si están interesados, puedan ver en qué consiste el programa y tener más detalles. Y yo sé que, sobre todo en México, para nosotros es la limitante principal a veces para aplicar un posgrado es el aspecto económico. Afortunadamente, este programa cuenta con una beca, y para empezar, si eres seleccionado y ganas la beca, que hay bastantes becas, para empezar, no pagas nada relacionado con costos académicos de la universidad, pero además te apoyan en nuestro caso, porque México está a más de 4,000 kilómetros de Estonia, te apoyan con 3,000 euros por año para que puedas ir de México a Estonia, o de Estonia a México si quieres visitar. Te apoyan con la manutención mensual, e incluso también te dan dinero para los gastos de instalación, pues por todas las cosas que tienes que comprar cuando llegas a un lugar nuevo. Y solo tal vez como comentario es que sí se necesita ahorrar para el primer mes, porque la beca te llega el segundo mes. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, pues van a tener sustento económico, pero sí van a necesitar ahorrar para el primer boleto de avión y para vivir un mes. Ya después de eso, el segundo mes allá, les van a depositar en lo que les deban del mes actual y en retroactivo todo lo que no les pagaron, ¿no? Y bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención, y pues les cedo la palabra al doctor Gilberto. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Adrián. Nos queda tiempo para una pregunta. No sé si alguien quiera preguntar. Ya la doctora Morelia les colocó ahí en el chat el espacio para preguntas. Vale, si no hubiera ninguna pregunta, entonces solo comunicarles a todos ustedes jóvenes varios avisos. Bueno, primero agradecer muchísimo a Adrián por la exposición y por el tiempo que le dedicó. Una pregunta. Dígame, Víctor. Nomás es sobre la pregunta ¿eran 3,000 euros mensuales al mes? No, son 3,000 euros para el costo de transporte, pero son 1,000 euros mensuales. Muchísimas gracias. No, de nada. Ok. Bueno, de cualquier manera, igual le podemos luego solicitar a Adrián que nos pase, si así lo desea, su correo por si tienen alguna duda. Ya se contactan directamente con él. Avisos rápidos, ya tenemos las constancias, o en esta semana las tendremos, se las haremos llegar, las de los seminarios pasados. Y la otra es que les vamos a dejar un link para que contesten y validen su asistencia. O sea, van a ser 2 links en estos seminarios del 2021, para que corroboremos, por favor, que sí están desde el inicio hasta el final y poniendo atención si su deseo es conseguir la constancia. Entonces, dice la doctora Idalia que agradece mucho, Adrián, tu participación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Voy a interrumpir un poquito. Muchas gracias. Estuvo muy interesante el tema, y bueno, un correo electrónico, sí lo incluiste en tu presentación, para que si acaso los chicos pues se puedan comunicar con más confianza contigo, o también nosotros. No lo incluí en la presentación, pero le voy a mandar la presentación al doctor Gilberto con el correo, y de todos modos lo estoy escribiendo ahorita en el chat para quien quiera me pueda contactar. Sí, perfecto. Muchas gracias y felicidades por tu
estancia allá en Francia y pues el posgrado. Y ya te esperamos de vuelta. Pronto. No, Ok, gracias a chicos. ustedes. Adrián, te preguntan rápidamente, antes de despedirnos, Diego y Barrabán, que si tu nivel adquirido en la UDG fue suficiente para sentirte competente en el ambiente de posgrado internacional. Sí. Realmente me sirvió mi experiencia pues para saber que realmente lo que aprendemos en la UDG sí nos hace competentes a nivel internacional. Tal vez haya veces que complementar con un poco de ser autodidactas e estudiar un poquito más, pero definitivamente nunca me sentí por debajo de ninguno de mis compañeros, siempre me sentí igual de competentes que ellos. Y en todo caso, aquí en Francia, donde sentí un poquito de desigualdad, es solo porque hay algunas materias relacionadas con ingeniería química, y pues estas materias asumen que tienes ciertas bases de ingeniería química, que pues obviamente yo no tenía, pues porque no soy ingeniero químico, pero no fue más complicado que agarrar un libro o ver tutoriales en YouTube y aprender las bases y a darle, nunca, como les digo, nunca me sentí menos competente que ninguno de mis compañeros. Excelente, pues entonces te agradecemos mucho que nos hayas dado esta participación. Vamos a dejar pendiente tu correo, ya lo pusiste, y les notifico que en breve pondremos ahora sí la página de seminarios del Departamento de Química junto con los videos de YouTube para que puedan estar checando y viendo de nuevo la presentación y todo eso. Entonces sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su asistencia y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.